Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio del módulo 3 de Catalyst Missions en la parte académica, en que estamos haciendo un resumen, un panorama, estudio de panorama del Nuevo Testamento. Y en esta sesión vamos a estar estudiando el libro a los Efesios, el libro a los Efesios. Y antes de comenzar me gustaría orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo de estudio. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado juntos, mi Señor, para estudiar este libro, mi Señor, tan conocido y mi Señor, tan importante para nuestras vidas cristianas. Ayúdanos, mi Señor, de entender y mi Señor, de aplicar la palabra correctamente, mi Señor, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro a los Efesios era el libro favorito de Juan Calvino y probablemente de muchos más en la historia de la iglesia por unas razones obvias. En este libro encontramos una de las doctrinas o muchas de las doctrinas que forman el fundamento de nuestra fe cristiana. También este es un libro, de manera de introducción, este es un libro muy semejante a otro libro en el Nuevo Testamento, que es el libro de Colosenses. Y bueno, sabemos y tenemos evidencia de que Pablo escribió este libro a la misma vez que él escribió el libro a los Colosenses, y probablemente él envió esta carta a los Efesios a manos de Tíquico, quien también él envió con la carta a los Colosenses, al lado de Onésimo, que tuvo la carta de Filemón. Entonces probablemente Pablo escribió estas cartas de Efesios, Colosenses y Filemón a la misma vez de la prisión, y él envió estas cartas en manos de Tíquico y Onésimo. Bueno, otra cosa interesante e importante de esta carta, de modo de introducción, es que esta carta se refiere a la iglesia universal antes de hacer una referencia a la iglesia local. Entonces vamos a ver esa distinción en esta carta. Por ejemplo, sabemos que cuando Pablo dice en Efesios 1:1 a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, bueno, esos santos pertenecían a diferentes iglesias locales. Bueno, esta es una carta que llamamos una carta circular y vamos a hablar de eso en un momento, pero eso significa que probablemente esta carta fue pasada de iglesia a otra iglesia. Entonces, estos santos a quienes Pablo escribió esta carta pertenecían a diferentes iglesias locales, pero hay un sentido en que Pablo usa la palabra eclesia o iglesia de una manera universal. Por ejemplo, vemos en Efesios 2:19 que Pablo dice esto: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Bueno, en ese sentido, la familia de Dios, o que se refiere a la iglesia, no se refiere a una iglesia local específica, pero se refiere a la iglesia universal o la familia universal de Dios. Pablo sigue: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, de nuevo una referencia a la iglesia, todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo, una referencia de nuevo a la iglesia, santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces tenemos referencias a la familia de Dios o la iglesia de una manera universal, y eso aparece antes de unas referencias a la iglesia local. Entonces eso es importante entender de esta carta. También aparece en esta carta mucha doctrina o muchas referencias a la doctrina que llamamos la unión con Cristo.
la unión con Cristo. Y eso significa que cuando confiamos en Cristo por la primera vez, Dios nos unió por la fe con Cristo. Y tenemos en Pablo, esta es una de las frases favoritas de Pablo para describir ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa ser una persona unida con Cristo Jesús en su muerte, en su resurrección, en su vida. Hemos recibido su justicia. La justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros en unión con Él. Hemos recibido su perdón. Tenemos crédito por su obediencia a la ley. Todo eso. Entonces, en esta carta, la frase en Cristo aparece 13 veces. Entonces tenemos la doctrina de la unión con Cristo o estar en Cristo que aparece muchas veces aquí. Esto es uno de los temas repetidos de Pablo. Entonces eso es muy importante. También cuando hablamos del autor. Obviamente podemos ver que el autor aquí es Pablo, eso es bien claro desde el principio. Por ejemplo, tenemos Efesios 1, del 1 a 2, que dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces es obvio que Pablo era el autor de esta carta a los Efesios, pero también sabemos que Pablo era preso cuando él escribió esta carta. Él estuvo en la cárcel o el domicilio en Roma cuando él escribió esta carta. Y sabemos esto por causa de algunas referencias que Pablo hace a su encarcelamiento en esta carta de Efesios. Por ejemplo, tenemos Efesios 3:1, que Pablo menciona su encarcelamiento. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. También tenemos otra referencia aquí en Efesios 4:1. Pablo dice: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y también aquí en Efesios 6:20 tenemos otra referencia a su encarcelamiento, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, hablando del Evangelio, hablé con denuedo como debo hablar. Entonces es claro que Pablo está preso cuando él escribe esta carta. Y la carta a los Efesios es incluida en las cartas que llamamos las cartas de la prisión, unas epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Tenemos en ese grupo Colosenses, como hemos visto, Filemón, como hemos visto, y Filipenses también. Estos llamamos las epístolas o las cartas de la prisión. Entonces hay 4 cartas y Efesios pertenece a ese grupo. Y su situación al escribir esta carta no fue tan grave como cuando él escribió la carta de 2 de Timoteo, cuando sus días eran contados. En 2 de Timoteo él estaba a punto de morir. Y sabemos eso por lo que él escribió, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, hablando de él ha terminado su carrera. Aquí cuando él escribió Efesios, él pudo tener visitas. Él pudo tener personas para visitarle y personas para ayudarle en escribir estas cartas, lo que se llama un amanuensis. Eso es una persona que le ayudó a Pablo o cualquier otra persona para escribir una carta. Pablo hubiera dictado por boca las palabras que él quiso que el amanuensis escribiera. Eso quizás es la manera en que él escribió la carta de Efesios, pero él pudo recibir visitas y ayuda para escribir estas cartas. Ok, ¿qué tal los destinatarios? Pudiéramos citar 3 características principales de Éfeso como una ciudad o de los destinatarios, los cristianos que recibieron esta carta. Primero, lo que vemos en Éfeso, que fue un rasgo prominente de esta ciudad, es prácticas ocultistas
ocultistas. Éfeso era un centro de prácticas ocultistas. Esto era muy dominante. Por ejemplo, muchas veces cuando la gente se convirtió al cristianismo, ellos quemaron sus libros de magia y prácticas ocultistas. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Hechos 19, cuando Lucas nos relata de la experiencia de Pablo ahí en Éfeso. Por ejemplo, mira Hechos 19, 18 al 20. Hechos 19, 18 al 20. Dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, mira esto, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Esa es mucha plata. Mucha plata. Bueno, dice versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, bueno, esta práctica ocultista que encontramos aquí en Éfeso fue muy prominente, bueno, dado el valor de todo lo que ellos quemaron cuando se convirtieron al cristianismo. Esto fue una práctica bien enraizada en la cultura y en la ciudad de Éfeso. Por eso Pablo habla mucho en la carta a los Efesios sobre el poder que Cristo tiene sobre los poderes y autoridades. Por ejemplo, mira lo que él dice en Efesios 1, 20 a 21. Él dice, hablando en 19, de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo. Dios obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, mire esto, de todo principado, autoridad, poder y dominio, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira, 22, y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hay de nuevo una referencia a la iglesia universal. Cristo no es solamente la cabeza de una iglesia local. Él es la iglesia de todas las iglesias locales y de la iglesia universal. Entonces eso claramente es una referencia a la iglesia universal, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces, Él tiene poder sobre los principados y potestades, y eso hubiera sido muy importante para los cristianos en Éfeso oír, dado la cultura. También lo que marcó esta ciudad era el culto al César. Bueno, esto es algo muy importante. Aquí en Éfeso tenemos un centro de comercio. Eso significa que habían muchas personas de diferentes regiones que habían venido a Éfeso para hacer negocio o para vivir ahí. Ellos tenían muchas diferentes religiones. Y una manera que el Imperio Romano usaba para unificar a todas las personas bajo el imperio fue el culto al César. Y bueno, vemos mucha evidencia de eso. Y para no dar culto al César, era considerada como traición. Era considerada como traición contra el imperio. Entonces, eso fue también algo que marcó esta ciudad de una manera prominente. El culto al César, que fue parte de ser un ciudadano bajo el imperio romano y su manera de unificar a todas las personas. Otra característica, y esa es la característica principal religiosa de Éfeso, fue su adoración de una diosa, una ídola que se llamaba Diana. Diana, ustedes probablemente han oído de esto. Obviamente la gente estaba bien comprometida a la adoración de Diana, dado la manera en que la gente se reaccionó al Evangelio y la expansión del Evangelio en Hechos 19. Yo quiero que ustedes vean esto de nuevo.
Esto fue un momento en que los discípulos tuvieron que pararle a Pablo para que él no entrara en este alboroto que había eruptado por causa de algunos pensaban que alguien había menospreciado a Diana, su diosa, en el templo. Mira lo que pasa aquí en Hechos 19:34. Hechos 19:34. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Bueno, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué este gran alboroto? ¿Qué había pasado? Bueno, en el mismo contexto, mira lo que sucedió. Hechos 19:28. Cuando oyeron esto, llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas que eran amigos de Pablo enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Bueno, tú tienes este grande alboroto por causa de la entrada del evangelio que estaba profesando, declarando el único Dios es Jesucristo. El único Dios es Dios, no es Diana. Diana es un ídolo nomás, y eso causó un gran alboroto de la multitud en Éfeso. Entonces, obviamente, la gente estaba bien comprometida a la adoración de Diana. Y este era el contexto religioso en que Pablo ministró por 3 años. Sabemos que Pablo estuvo ahí por 3 años, dado Hechos 20:31. Él ministró ahí por 3 años, el lugar donde él se quedó lo más tiempo en todos sus viajes misioneros. Se quedó ahí por 3 años ministrando en medio de este contexto religioso. Ellos habían introducido el evangelio. Esta introducción del evangelio había causado un alboroto en la ciudad, dado su adoración de Diana. Pero también Pablo tenía mucho éxito ahí para el evangelio y para la expansión del reino de Dios. Entonces, ¿por qué se quedó ahí por mucho tiempo? Por muchas razones que pudiéramos mencionar, pero uno es que Éfeso era un lugar estratégico. Un lugar estratégico. Recuerda, esto era un centro de comercio. Estamos hablando de personas de muchos diferentes lugares que llegaron ahí. Y Pablo aprovechó de la oportunidad de usar Éfeso como un centro de misión para evangelizar y enviar el evangelio a muchos lados de Asia Menor. Pudiéramos decirlo de esta manera. La ciudad estuvo en un lugar estratégico. Por llegar el evangelio a Éfeso, pudo expandir a muchos otros lugares, y parece que esta fue la estrategia de Pablo. Y sabemos esto, dado lo que Pablo hizo en Hechos 19. En Hechos 19 podemos ver, esto más o menos representa la estrategia de Pablo en todos sus viajes misioneros. Mira lo que él hizo en Hechos 19. Hechos 19, 8 y siguiente. Y adelante. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Entonces él estuvo en el templo, en la sinagoga por 3 meses, hablando con denuedo para persuadirles del reino de Dios. ¿Qué fue el resultado de este ministerio? Mira versículo 9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos y llevándose a los discípulos, yo creo que eso significa los discípulos que él había ganado en su predicación, él lleva a los
discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esa es una escuela ahí en Éfeso. Estamos hablando probablemente de como 5 horas casi todos los días. 5 horas de 11 a 4 es lo que pensamos que Pablo hizo aquí en la escuela de Tirano. Él discutía diariamente por casi 5 horas y sus discípulos estuvieron ahí con él. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Bueno, mira la estrategia de Pablo. Él toma a sus discípulos y por 2 años Él derrama su vida y también la verdad en sus vidas. ¿Y qué es el resultado? Bueno, ellos salieron a todas partes de Asia Menor para expandir el reino de Dios. Y probablemente, por ejemplo, la iglesia en Colosas fue un resultado de esta instrucción, porque pensamos que Epafras, quien fundó la iglesia en Colosas, probablemente fue convertido a Cristo bajo Pablo y entrenado con él en la escuela de Tirano. Pensamos también que todas las iglesias que vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, fueron el resultado de lo que Pablo hizo aquí en Éfeso. Él había entrenado muchos discípulos y ellos se fueron a diferentes partes de Asia Menor y fundaron iglesias que tenían el propósito de alcanzar su propio contexto con el Evangelio. Entonces, este fue un lugar muy estratégico, muy estratégico. Entonces, ¿qué tal la fecha? ¿Qué tal la fecha cuando Pablo probablemente escribió esta carta? Probablemente entre 60 y 62 DC, mientras Pablo estuvo esperando ser juzgado por Nerón bajo el domicilio en Roma. Él probablemente escribió esta carta dentro de esos años. Distintivos de la carta, que podríamos decir que es muy distinto sobre esta carta o acerca de esta carta. Bueno, primero, esta es una carta general o lo que llamamos una carta circular. Esto no es una carta que es dirigida a una iglesia específica. Bueno, había muchas iglesias ahí en la región de Asia Menor y Pablo escribió esta carta para ser pasada de iglesia a iglesia y para animar y edificar las diferentes iglesias de la región. Entonces, probablemente Pablo no estaba abordando ningún problema específico. Bueno, él está escribiendo una carta que se puede usar en cualquier iglesia para animar a los creyentes para creer correctamente y para obrar y andar correctamente. Entonces, esta es una carta general o circular. También es una carta muy doctrinal y muy práctica. Bueno, tenemos 2 secciones principales en la carta que vamos a ver. Tenemos una parte doctrinal, que son los capítulos 1 a 3. Eso es cuando vemos lo que llamamos indicativos. Indicativo significa una declaración. Pablo está declarando en los capítulos 1 y 3 lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Eso es una manera de resumirlo. Es indicativo, esa es una declaración. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Eso es una parte muy doctrinal. Pero también tenemos en los capítulos 4 y 6 una parte muy práctica. Entonces, ¿cómo debemos responder dado lo que Dios ha hecho por nosotros? Esta sección es una sección llena de indicativos. Esta es una sección llena de imperativos. Lo que debemos hacer dado lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, Pablo nos da cómo debemos aplicar el Evangelio en nuestro contexto que es pagano. Bueno, el mundo hoy día en todas partes es pagano, como en Éfeso. ¿Cómo debemos aplicar el Evangelio en un contexto muy pagano? ¿Cómo debemos vivir el Evangelio, dado lo que Dios ha hecho por nosotros? Entonces, eso es más o menos una
una manera de resumir la carta. Esta es una carta que subraya la importancia de la iglesia en el plan de salvación. ¿Qué parte juega la iglesia en el plan de salvación, en el plan redentor de Dios? ¿Qué parte juega la iglesia? Y bueno, esa es una carta que nos enseña qué parte la iglesia juega en esta gran obra de salvación. Y esto es muy importante. Y como parte de aplicación, como para aplicar especialmente esta parte que es distintiva. Bueno, ¿qué tal nuestra actitud hacia la iglesia, dado la importancia que Dios le da a la iglesia? Bueno, ponemos la misma importancia en la iglesia que Dios le da. Para nosotros muchas veces pensamos en la iglesia como un club. Y membresía no significa mucho, ¿sí? Pero no para Dios. La iglesia en su plan redentor tiene un papel muy importante. Y para ser parte de la iglesia universal expresada por nuestra membresía en una iglesia local, para expresar nuestra membresía en la iglesia universal, es muy importante para Dios. Y no es un club, es una familia y es un compromiso que requiere todas nuestras vidas. Entonces, dado la importancia que Dios la da a la iglesia, ¿qué tal nuestra actitud hacia la iglesia? Es muy importante. Entonces, hablando de la estructura de la carta, de nuevo tenemos la parte doctrinal y la parte práctica. Y bajo estas secciones, estos encabezados principales, pudiéramos decir esto. Lo que vemos en los capítulos 1 y 3 son las bendiciones eternas de Dios que Él quiere que conozcamos. Él quiere que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo no uso eso a la ligera. Bueno, Dios quiere que conozcamos. El conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros es un tema muy importante en esta sección. Y también no solamente las bendiciones eternas, pero su plan eterno para formar la iglesia con judíos y gentiles que han recibido estas bendiciones eternas. Muy importante en esta carta. Pero también tenemos la sección práctica y pudiéramos resumir el contenido de esta sección con nuestros deberes. Tenemos por lo menos 4 deberes principales que podemos identificar en esta sección. Entonces, hablando de la primera parte, la parte práctica, la parte doctrinal, la parte en que encontramos los indicativos, lo que Dios ha hecho por nosotros, bueno, pudiéramos decirlo de esta manera. Estas bendiciones eternas que Él quiere que conozcamos son bendiciones trinitarias. Bendiciones trinitarias. Bueno, encontramos aquí en Efesios 1, de 3 a 14, esta es una sola oración en el griego. Pablo no usa ninguna puntuación aquí, él no pone un punto, él pone muchas comas, porque él quiere continuar el mismo pensamiento de Efesios 1, 3 a 14, y esto tiene que ver con las bendiciones trinitarias que hemos recibido en Cristo. Bueno, y hay una frase realmente aparece 3 veces en diferentes formas, pero es esta frase que realmente define toda esta sección de 1, 3 a 14, y la frase es para la alabanza de su gloria. Por ejemplo, mira aquí en Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mira también 1:12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. También en 1:14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Bueno, todas las bendiciones
trinitarias que hemos recibido debido a nuestra unión con Cristo son para la alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que Él hace es para la alabanza de su gloria. Eso es el fin de todo. Y wow, Pablo nos está mostrando algo profundo y tan importante aquí. Entonces, esa es la frase que define, que unifica toda esta sección. Todo lo que Dios hizo es para la alabanza de su gloria. Y también estos versículos nos muestran que las bendiciones que tenemos se encuentran en el Dios Trino. Lo que tenemos aquí es la apariencia de la Trinidad. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo dado aquí. Vamos a terminar ahí y continuar en la próxima sesión.